Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Soy Americano, vuestro podcast NBA. Soy Álvaro y hoy vamos a hablar de los premios All-NBA. Ya tenemos la selección de los tres equipos, los tres mejores quintetos de la NBA, y más allá de comentar si las selecciones son justas o son injustas, vamos a analizar para mí lo verdaderamente importante, que es el impacto financiero de estos premios para los ganadores, pero también para los jugadores que se han quedado fuera de estos quintetos por la mínima. Y sobre todo también para los equipos de estos jugadores que también, como consecuencia de todo esto, van a enfrentarse a decisiones trascendentales de cara al futuro y de cara a la construcción de sus plantillas. Así que te lo cuento todo en 3, 2, 1, empezamos. Bien, antes de desvelar cuáles son los quintetos All-NBA, hay que hacer un apunte importante. Y es que desde que se creó la norma de los 65 partidos, que es esa norma que obliga a que para poder optar a estos premios All-NBA tienes que haber jugado al menos 65 partidos, pues bien, desde que se creó esta norma, lo que sucede y va a seguir sucediendo en años futuros es que vamos a encontrar, o vamos a echar en falta, mejor dicho, a jugadores muy top que vamos a decir, ¿cómo es posible que este tío no haya entrado en ningún quinteto All-NBA? Pues bien, la respuesta a esa pregunta va a ser casi siempre que no han cumplido con este requisito, ya sea por lesiones, ya sea por descansar en exceso, en fin, por lo que sea, y esto nos lleva, como digo, a omisiones notables de jugadorazos. Este año yo tengo aquí un pequeño listado de más de 10 jugadores muy top que este año directamente no optaban a poder formar parte de los quintetos All-NBA. Jugadores como Doncic, Anthony Davis, Irving, Durant, Kawhi, Embiid, Ja Morant, Lillard, Franz Wagner, Banchero, Wemby, Fox, Butler, Chet Holmgren, Tyrese Maxey y Zion Williamson. Es verdad que algunos de ellos, incluso cumpliendo requisitos, no han dado la talla, por lo menos para entrar en este club tan selecto de los 15 mejores jugadores de la temporada regular. Pero bueno, como veis, muchos nombres muy potentes que han sido directamente descartados. Así que bueno, pasamos ya a anunciar los tres quintetos. En el primer equipo tenemos, por supuesto, al MVP de la temporada, Shai Gilgeous-Alexander, acompañado del otro principal candidato a ser MVP, Nikola Jokic, y también tenemos a Giannis Antetokounmpo, Jason Tatum y Donovan Mitchell. De estos 5, los primeros 4, es decir, todos menos Donovan Mitchell, fueron votados de forma unánime. Me refiero a que la votación consiste en, se puede votar pues, para el primer equipo, segundo o tercero. Los votos del primer equipo valen por 5 puntos, los de segundo por 3 y los de tercero valen 1 punto. Pues bien, estos 4 jugadores que he mencionado consiguieron el máximo posible, que son 500 puntos. Después, Donovan Mitchell no fue ni mucho menos unánime y de hecho para mí no debería estar en este quinteto. Pero bueno, entiendo el razonamiento que seguramente han seguido los votantes, que es recompensar a el que supuestamente es el mejor jugador del mejor equipo de la conferencia este, que además han sorprendido y han sido el equipo revelación de la conferencia disputando una magnífica temporada regular. Y recalco regular porque luego ya habéis visto que en playoffs la cosa ha sido muy distinta y ahora los que están brillando son, por supuesto, los Pacers. Pero bueno, han seguido esta lógica de que Donovan Mitchell es el jugador franquicia. Además, también creo que han valorado que este año ha sacrificado sus estadísticas y sus números individuales, porque hay que tener en cuenta que este año Donovan Mitchell ha conseguido su registro más bajo en anotación de los últimos 5 años. También, y aquí es donde creo que se contradice un poco esta lógica para decir que Donovan Mitchell ha sido el mejor del equipo, ha bajado su eficiencia, teniendo el peor porcentaje de tiro en los últimos 5 años y ha reducido también sus minutos a, creo que, el menor número de minutos por partido de toda su carrera. Entonces, vale que es un jugador importantísimo y vale que es cierto que cuando llegan los playoffs creo que da un paso al frente y la jerarquía ofensiva sí que se vuelca más en su favor. Pero, en mi opinión, en la temporada regular el jugador más valioso de los Cavaliers ha sido Evan Mobley. Eso sería en términos globales, pero sobre todo, por supuesto, en defensa.
y por eso ganó el premio al mejor defensor del año. Pero si me preguntan quién ha sido el jugador más valioso en ataque, tampoco diría que ha sido Donovan Mitchell, diría que ha sido Darius Garland. Garland, de hecho, este año ha mejorado muchísimo como facilitador, ha promediado también estadísticas muy buenas y creo que ha sido el principal motor de un ataque súper potente, que no olvidemos que los Cavaliers este año han conseguido el segundo mejor offensive rating de toda la historia de cualquier equipo, solamente por debajo de los Celtics en la temporada pasada, que recordemos que también fue histórico de los Celtics a nivel ofensivo el año pasado. Entonces, para mí, como digo, el mayor artífice de todo eso ha sido Garland y por lo tanto no me cuadra que Mitchell, siendo el tercer jugador más valioso de los Cavaliers, esté en el primer quinteto All-NBA. Pero bueno, pasamos ahora a analizar el segundo quinteto. Aquí tenemos a Anthony Edwards, LeBron James, Stephen Curry, Evan Mobley y Jalen Brunson. Aquí ya empiezan a haber consecuencias financieras que vamos a ir analizando, pero antes de eso quiero recalcar y destacar el tremendo valor que tiene este nombramiento All-NBA, esta selección para LeBron James, que, pues bueno, para que os hagáis una idea de la magnitud del éxito, no solamente a nivel de conversación del GOAT y todo esto, que además a mí no me gusta nunca hablar del tema porque creo que todo el mundo tiene ya una opinión muy clara, hay Team MJ y Team LeBron y nadie va a salir de su bucle, digamos, pero a nivel de longevidad creo que no hay discusión alguna posible de que LeBron ha tenido la carrera más valiosa en términos de totalidad, ¿no? De producción, rendimiento y valor a lo largo de tantos años, ¿no? Entonces, el dato que cuando lo escuché a mí casi me peta la cabeza es que si LeBron James también es nombrado All-NBA en la temporada que viene, tendrá tantas selecciones All-NBA como temporadas jugadas por cualquier jugador en la historia de la NBA. Con eso ya os lo digo todo. Así que bueno, quería empezar haciendo este reconocimiento y también comentar en la misma línea que Stephen Curry creo que también está en este quinteto porque se le quiere premiar y recompensar por esta misma idea de, bueno, más allá de la trayectoria, también creo que los votantes han contextualizado y han dicho, ostras, es que es muy sorprendente que a esta edad puedan tener este nivel de productividad y este nivel de valor para sus equipos. Y bueno, ahora pasamos ya a la panojita y las consecuencias financieras. En el caso de Evan Mobley, aquí daba igual porque ya consiguió su objetivo de optar al Supermax del 30% después de haber ganado el premio al mejor defensor del año. Entonces, bueno, a él esto le daba un poco igual. Y luego quiero comentar, en el caso de Brunson, que Brunson tampoco tiene consecuencias financieras porque ya decidió firmar su extensión de contrato el verano pasado por una auténtica ganga, que ya lo comenté en su momento cuando se anunció esa extensión en un episodio, pero ahora pues lo quiero repetir porque es que Brunson le hizo un tremendo favor a los Knicks porque gracias a su generosidad, renunciando a muchísima pasta, más de 100 millones que podría haber conseguido de más esperándose a firmar la extensión este verano, pues eso, todo ese margen y esa flexibilidad financiera que le ha dado a los Knicks ha sido muy útil para poder construir el equipo que tienen actualmente y me refiero sobre todo a poder fichar a Towns y que cuadren las finanzas con su pedazo de sueldo. Así que bueno, ¿se arrepentirá de esta decisión? Hombre, yo imagino que no. Yo diría que cuando firmó la extensión de contrato era plenamente consciente del sacrificio individual que estaba haciendo, pero lo hizo en beneficio del equipo para poder realmente competir por el anillo y creo que la apuesta ha salido bastante bien. Me refiero a que la incorporación de Towns ha funcionado bien y también creo que a nivel individual le hacía ilusión jugar con sus amigos de toda la vida, Josh Hart y Mikal Bridges, que recordemos que también llegó vía traspaso en verano. Y bueno, dicho esto, pasamos ya al tercer equipo. Es verdad que aún me queda hacer un apunte sobre Anthony Edwards, pero lo haré más adelante juntamente con otro jugador que está en su misma situación. Bien, tercer equipo, tenemos a Kate Cunningham, Karl Anthony Towns, Tyrese Haliburton, J-Dub, es decir, Jalen Williams de los Thunder y James Harden. Aquí, primero de todo, me sorprende muchísimo, por no decir que me indigna bastante, que aparezca James Harden. Creo que Harden no se merece en absoluto haber sido nombrado All-NBA porque
A ver, es verdad que los Clippers han sorprendido a todo el mundo jugando a un nivel superior de lo esperado y es cierto que Harden también ha superado expectativas a nivel individual. Pero si la idea de todo esto, que me parece que es esta, es recompensar el éxito colectivo de los Clippers, primero de todo creo que Harden no era el jugador adecuado para recompensar, porque para mí el jugador más valioso de la temporada regular ha sido Ivica Zubac. Pero es que además el éxito colectivo de los Clippers no está basado en el ataque ni mucho menos, sino que la identidad del equipo era claramente defensiva. Entonces, bueno, vale que James Harden ayudó a crear una especie de suelo a nivel ofensivo y mantener unos mínimos de decencia para que el equipo pues, pudiese anotar con cierta eficiencia y demás, es decir, no convertirse en los Orlando Magic, pero tampoco creo que fuese tan meritorio lo que ha hecho y creo que había actuaciones de otros bases mucho más meritorias durante toda la temporada, como por ejemplo el antes mencionado Darius Garland. Que por cierto, Garland también lo hubiese puesto por delante de Haliburton, porque Haliburton ahora es muy fácil pues elevarlo al estatus de los dioses porque está jugando unos playoffs excepcionales, pero en la temporada regular hay que recordar que empezó jugando bastante flojo para sus estándares y luego es cierto que acabó la temporada con una recta final muy potente y creo que eso ha pesado mucho en los votantes, que no sería la primera vez que aplican ese recency bias para dar más importancia a lo que ha sucedido al final de la temporada y olvidarse de lo que ha sucedido al principio. Para mí, Garland fue el jugador de esos tres mejor y también más consistente durante toda la temporada. Bien, después de esta mini rajada de James Harden, quiero hacer primero una observación general, que es que, si os fijáis, todos los equipos top 6 de cada conferencia tienen al menos un representante All-NBA, que creo que esta ha sido pues, una, digamos, prioridad de los votantes, querer recompensar el éxito colectivo, con la única excepción de los Houston Rockets, que recordemos que quedaron segundos en la superpotente conferencia oeste. Y justamente el mejor jugador de esta temporada de los Rockets es el jugador que se ha quedado a las puertas de esa última plaza del tercer quinteto All-NBA, y es Alperen Sengun. Se quedó a apenas 10 puntos de Harden. Después estaba Jaren Jackson Jr., que es un jugador interesantísimo en este análisis del impacto de esta no selección All-NBA, después hablaremos de ello, seguido de Zubac, Garland, Sabonis y Siakam empatados a puntos, Adebayo y Trae Young también empatados, y por último Devin Booker. Booker alucino bastante con que haya recibido, aunque solo sea un punto o dos, no me acuerdo cuántos, porque a nivel de éxito colectivo es evidente que no le vas a premiar porque los Suns han sido seguramente el equipo más decepcionante de toda la temporada, pero luego también a nivel individual, y creo que esto va también muy ligado al éxito colectivo, Devin Booker no ha estado a la altura. El jugador que ha tirado más del equipo ha sido Kevin Durant, pero como decía, no era apto para ni siquiera recibir votos All-NBA. Y bueno, antes de empezar con el análisis de estos jugadores del tercer quinteto y de estos que han quedado fuera, que como digo, hay mucha tela que cortar, quiero también hacer un apunte sobre Trae Young, que solamente ha recibido 3 puntos y me parece bastante injusto porque, bueno, considero que su actuación y su rendimiento este año ha sido muy infravalorado. Recordemos que ha sido el líder en asistencias, el séptimo en anotación de toda la NBA y ha tenido que echarse el equipo a la espalda, ofensivamente hablando, durante casi toda la temporada, especialmente desde la lesión del segundo mejor jugador de los Hawks, Jalen Johnson. Así que, en fin, igual no le daba para entrar en el tercer quinteto, que bueno, yo creo que sería debatible, pero por lo menos recibir más votos y estar pues eso, más cerca de Sengun y Jaren Jackson que no de Devin Booker. En fin, pasamos ahora a analizar las consecuencias, como digo, financieras. El jugador más destacado de esta última tongada, del tercer quinteto, es sin duda Cade Cunningham. Cunningham con esta selección consigue que su extensión por el máximo pase del 25% del salary cap al 30%. Es decir que en 5 años, en vez de cobrar 224 millones, cobrará 269. ¿Vale? Así que, bueno, se ha ganado 45 millones, así que felicidades para él. Y esto es la gran ironía de las selecciones All-NBA, que es que
lo que es bueno para el jugador es malo para su equipo. Y me explico. Los Pistons ahora, después de esta noticia, pierden margen salarial para este verano, más de 7 millones concretamente, y esto es bastante destacable y relevante porque son el segundo equipo con más margen salarial este verano por detrás de los Brooklyn Nets. Entonces, esa flexibilidad y ese abanico de opciones que tenían, pues ya no es tan amplio. Es verdad que los Pistons seguramente este año o este verano no tenían grandes planes de irse a por una superestrella y además, bueno, en general las superestrellas no suelen querer ir a los Pistons por, bueno, es un equipo de mercado pequeño, irrelevante en términos mediáticos, etc. Entonces, bueno, en ese sentido no hay una gran repercusión, un gran impacto, pero en cuanto a movimientos y agentes libres, digamos, de clase media, pues ahí sí que seguramente habría alguna opción que tenía en mente y que a lo mejor ahora tendrán que descartar. Mobley también está en el mismo barco que Cade Cunningham, en el sentido de que lo mismo, su contrato pasa del 25% del salary cap al 30%, también tenía el max, pero como decía, en el caso de Mobley, esta mejora contractual ya se produjo cuando ganó el premio al mejor defensor. Y esto también, pues lo mismo que para los Pistons, aplica para los Cavaliers, que también tendrán esa mala fortuna de tener menos margen financiero, y aquí sí que creo que es bastante más relevante y bastante más perjudicial porque los Cavaliers van a ser uno de los equipos más caros en la temporada que viene. Este año fueron muy inteligentes en el trade deadline porque con el fichaje de Andre Hunter consiguieron ponerse por debajo del impuesto de lujo, pero solamente dieron un paso para atrás para luego dar 2 o 3 pasos hacia adelante a nivel de gasto y a nivel financiero a partir del año que viene. Así que bueno, yo considero que es el momento de gastar y que lo que tengan que hacer para mantener por lo menos este núcleo de Garland, Mobley, Mitchell y Jarrett Allen, pues que lo hagan, pero no deja de ser, como digo, una mala noticia para los Cavaliers y en especial para su dueño. Después tenemos a Jalen Williams, que desafortunadamente para él esta selección All-NBA es totalmente irrelevante. Y esto es porque los requisitos para conseguir lo que acaban de conseguir Mobley y Cade Cunningham, y que también consiguieron, por ejemplo, el año pasado Haliburton y Anthony Edwards, es decir, conseguir ese super máximo del 30%, pues para conseguirlo tienes que cumplir una de dos. O ser nombrado All-NBA en la última temporada previa al comienzo de tu extensión, que sería la temporada que viene para Jalen Williams, o ser nombrado All-NBA en 2 de las últimas 3, lo cual en su caso sería si hubiese sido nombrado en la temporada anterior, además de en esta. Así que justamente ser All-NBA este año no sirve de nada porque tendrá que volver a serlo el año que viene para optar para este supermáximo del 30%. Pero bueno, hay quien dice que sí que le servirá por lo menos a nivel de percepción y reputación para estar más fácilmente en las quinielas del All-NBA en la temporada que viene. Yo personalmente espero que lo consiga. Ha demostrado tener un talento increíble y además está respondiendo y dando la talla también en playoffs, que es uno de los requisitos o exigencias fundamentales de cualquier segunda espada de un contender. Así que bueno, está siendo el jugador que se esperaba que fuese y aún tiene margen para crecer aún más, y es bastante loco teniendo en cuenta su edad. Así que bueno, imagino que lo acabará consiguiendo y esto también provocará decisiones importantes en el futuro para los Thunder, para Sam Presti, que considero que es un buen problema a tener, pero al final tener tanto talento también, pues evidentemente sale caro. Y bueno, por último está Haliburton y Anthony Edwards, que como decía antes, pues quería hablar conjuntamente de ambos porque comparten la misma situación, y es que a priori la selección All-NBA de este año parecería que es totalmente irrelevante, pero realmente no lo es. Este año empezarán los dos su extensión de contrato por el máximo de ese 30% del salary cap, pero de cara a su siguiente contrato, esta selección All-NBA ya es una buena noticia para ellos, porque si el año que viene vuelven a ser nombrados All-NBA, pues ya cumplirán este requisito, como decía, de 2 selecciones All-NBA en los últimos 3 años anteriores a el momento en el que puedes firmar una extensión, que en este caso sería en el verano de 2027. Así que bueno, si tienen otra gran temporada el año que viene y son nombrados All-NBA,
en 2 veranos, no este, sino el que viene, podrán firmar otro macro contratazo, que sería el Supermax del 35% de salary cap, y no importaría lo que hagan durante la temporada 26-27. Si el año que viene son el NBA, da igual lo que hagan dentro de 2 años. Así que bueno, que vayan preparando la billetera los dueños de los Timberwolves y de los Pacers, porque van a tener que pagar a estos jugadores, aunque seguro que estarán encantados de hacerlo, porque viendo la evolución de estos jugadores, Edwards y Haliburton, que parece que se van a comer el mundo y que van a ser las grandes caras de la liga en el futuro muy cercano, yo diría, pues eso, no hay problema en pagar a estos jugadores, sea lo que sea. Y, bueno, y último apunte, por si no queda claro, estas siguientes extensiones a las que podrían optar empezarían en 2029, una vez finalicen sus actuales contratos, y que bueno, aún queda mucho, pero quería comentarlo porque realmente tiene importancia de cara al futuro. Ahora pasamos ya a los jugadores que se han quedado fuera de estas selecciones All-NBA, empezando por Doncic. Doncic es un caso bastante fácil de explicar, porque si se hubiese quedado en los Mavericks ya había cumplido los requisitos siendo nombrado All-NBA el año pasado y el anterior para dar al supermáximo del 35%, que en estos momentos sería de 345 millones en 5 temporadas, que sale a casi 70 millones al año, casi nada. Pero bueno, al ser traspasado a los Lakers, esta opción desapareció para él y ahora tiene otra vía muy distinta para maximizar sus ganancias, que al final es lo que yo creo que acabará haciendo para recuperar pues, esos más de 100 millones que perdió por culpa del traspaso a los Lakers, aunque bueno, también es cierto que habrá recuperado gran parte de esas pérdidas con ganancias extradeportivas, porque bueno, cuando eres la superestrella de los Lakers, pues evidentemente te llueve pasta por todos lados a nivel de publicidad y todo eso. Entonces, bueno, no hay que sentir pena a nivel financiero por Luka Doncic, aunque, bueno, también por comentar otro dato curioso, también perdió a nivel de impuestos, porque en Texas no hay State Income Tax, y en California, por lo visto, te crujen, creo que es de los estados que más impuestos tienes que pagar. Pero bueno, eso es un pequeño paréntesis. Y ahora, volviendo a las opciones de Luka Doncic, lo que puede hacer para maximizar sus ingresos es firmar una extensión de 2+1, es decir, 2 años más un player option en el tercero. Si rechazas ese player option cuando ya llevará 10 años de servicio en la NBA, tienes la oportunidad de firmar ese contrato del supermáximo por el 35% de lo que sea el salary cap en ese momento, que recordemos que el salary cap va a ir subiendo año tras año, por lo menos durante 2 o 3 años más, y por lo tanto, pues ese contrato futuro puede tener cifras estratosféricas. Y bueno, creo que también es inteligente por parte de Doncic hacer este compromiso y esta extensión no tan larga, no solamente en términos financieros, que también, sino también en términos de mantener ese poder y tener a los Lakers en tensión para que se esfuercen al máximo para maximizar su ventana competitiva y que realmente se esfuercen por contentarle y construir el equipo más potente posible alrededor suyo. Entonces, bueno, eso sería Luka Doncic. Trae Young está en una situación parecida en cuanto a que, recordemos que fue un jugador de la misma camada de draft, de hecho fueron traspasados el uno por el otro, pero claro, Trae Young no cumplió con estos requisitos de ser nombrado All-NBA, de hecho, desde que fue nombrado All-NBA en el año que importaba, justo antes de empezar su extensión de contrato, que es del 30% actualmente, pues desde entonces no ha vuelto a ser nombrado All-NBA y por ese motivo no, por supuesto, no opta al contrato ese que decía de 345 por 5 años, pero sí que opta a un contrato también muy suculento de 220 y pico millones, no me acuerdo cuántos ahora, por 4 años, y veremos si los Hawks quieren llegar hasta ese punto, pagarle tanto, o si se ponen más duros en las negociaciones con Trae para tratar de renovarle, pero con un salario anual más bajo. Veremos qué pasa ahí, hay mucha intriga y el futuro de los Hawks realmente puede ser blanco o negro en función de lo que hagan con Trae Young. Bien, pasamos a hablar por último de Jaren Jackson, que como decía es para mí el caso más interesante a analizar en cuanto a las consecuencias de esta no selección All-NBA. Y es que los Grizzlies tenían miedo y por eso se prepararon para este escenario en el que Jaren Jackson
no ha sido nombrado All-NBA y tampoco ha ganado el premio al mejor defensor del año. Estas hubiesen sido las únicas dos formas de que hubiese podido optar a el supermáximo que comentaba antes en el caso de Luka Doncic. Pero también aprovecho para recordar que el hecho de que tú puedas optar a ese contrato solamente establece el importe máximo que te pueden dar, pero eso no quiere decir que en el momento en el que tú eres nombrado All-NBA, automáticamente tu equipo está obligado a ofrecerte y darte ese contrato, sino que simplemente esa selección All-NBA abre un abanico de posibilidades y un rango de negociación bastante amplio para que el equipo y el jugador puedan negociar. Entonces, si Jaren Jackson hubiese sido nombrado All-NBA, el contrato que le podrían haber ofrecido, primero de todo, hubiese sido de 5 años, cosa que ahora solamente le pueden ofrecer 4. Y el rango del importe total hubiese sido entre un mínimo de 214 millones y un máximo de, como decía, 345. Entonces yo creo que dentro de este rango hubiese sido fácil llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes, para los Grizzlies y para Jaren Jackson. Pero claro, no estamos en este escenario porque Jaren Jackson no ha sido nombrado All-NBA. Entonces, ¿esto qué consecuencias tiene? Pues bien, en estos momentos, si los Grizzlies no hacen nada, pista, harán algo, pero si no hicieran nada, el máximo que le podrían ofrecer a Jaren Jackson sería un contrato de 4 años por 147 millones. Estos son aproximadamente 37 millones al año, que claramente es insuficiente para no solamente el talento de Jaren Jackson, sino también el contexto financiero en el que nos movemos, porque los salarios cada vez se van inflando más y por eso 37 millones, que antes, hace 5 años, era una barbaridad, a día de hoy es más bien poco para jugadores de este calibre, top 15, top 20. Hoy en día estos jugadores cobran pues a partir de los 50 millones para arriba, normalmente. Entonces esto supone un problema para los Grizzlies. ¿Y por qué solamente le podían ofrecer este contrato tan bajo? Pues bien, porque las normas del CBA, del convenio colectivo de la NBA, solamente permitían en este caso un incremento del 40% respecto al salario anterior a el comienzo de esa extensión de contrato. Y es que esta extensión no empezaría este año que viene, sino el que viene, pero se puede negociar ya. Y el año que viene solamente cobrará, o solamente cobraría, si no hicieran nada, 23 millones y pico. Entonces, si a eso le aumentas un 40%, pues llegas a 30 millones, creo que era, y a partir de ahí solamente puedes construir esa extensión por un total de 147 millones. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los Grizzlies para darle más dinero y no arriesgarse a perder a Jaren Jackson en la agencia libre del verano que viene, del verano de 2026? Pues bien, van a seguir la fórmula Markkanen, es decir, lo que hicieron los Jazz con Markkanen este verano pasado, en el que renegociaron su último año de contrato y a partir de esa renegociación, es decir, aumentar el salario, en este caso de la temporada que viene de Jaren Jackson, y a partir de ese importe más alto construir esa extensión con un incremento del 40%. Entonces, ¿cómo van a hacer esto los Grizzlies? Y sobre todo, ¿gracias a qué van a hacer esto los Grizzlies? Pues bien, tienen esta posibilidad gracias al traspaso, el salary dump que hicieron en el trade deadline de Marcus Smart. Al quitarse de encima el salario de Smart, abrieron espacio salarial para este verano, pero que también tendrá que venir acompañado de la renuncia de los derechos por Luke Kennard, que sinceramente, pues adelante, tampoco me parece un jugador tan importante, y de esta forma, librándose de Smart y Luke Kennard, tendrán 7 millones de cap space que podrán coger y decir, toma, Jaren Jackson, esto para ti, para que el año que viene, en vez de cobrar 23 millones, cobres 30. Podrían incluso generar aún más margen salarial, pero esto ya les saldría muy caro porque vendría a expensas de renunciar a jugadores mucho más importantes como John Konchar, pero sobre todo Santi Aldama, que este año, o este verano mejor dicho, será agente libre restringido y que por supuesto van a querer retener sus derechos para poder renovarlo este verano. Así que esto es muy improbable que abran más espacio salarial y realmente, si te vas a pensarlo, con estos 7 millones ya podrían ofrecerle
a Jaren Jackson un contrato bastante goloso y bastante razonable, que sería de 200 millones por 4 temporadas, 50 millones al año, y esto, en mi opinión, sí que es una oferta razonable y bastante tentadora para Jaren Jackson, que me imagino que aceptará. Pero tampoco lo sabemos al 100% si esto va a ser suficiente para Jaren Jackson desde su punto de vista. Es cierto que tiene la opción de no firmar ninguna extensión de contrato y jugársela a ver si el año que viene es nombrado All-NBA, y entonces sí que optaría al Supermax del 35%, el que se le ha escapado por la mínima este año. Repito, no creo que lo haga, no me parecería inteligente que se arriesgase, porque nunca sabes cuándo te puede pillar una lesión o cualquier cosa, y porque también creo que no es un jugador que, aunque opte al supermáximo, se le vaya a entregar así sin pestañear, porque no está en ese grupo súper selecto de jugadores top 5 o top 10 de la NBA. Entonces, si te ofrecen 200 millones, 4 años, coges, lo firmas y te olvidas del tema. Bueno, eso es lo que yo haría. Y por último, un último apunte, porque igual alguno está pensando, oye, ¿y no podrían negociar un contrato por el importe que sea, pues, por ejemplo, estos 200 millones por 4 años, y añadir alguna cláusula que diga que si el año que viene es nombrado All-NBA, pues se le pueda incrementar en X cantidad? Pues no, esto solo se puede hacer en las extensiones de rookie, como en el caso que hemos mencionado de Cade Cunningham, Evan Mobley, etc. Ahí sí que se pueden poner estos llamados triggers, o sea, cosas que cuando las cumples se activa ese incremento del contrato, pero pasado ese punto ya no se puede negociar este tipo de contrato. Entonces, a partir de ahí ya los contratos son de o lo tomas o lo dejas, y por eso dejar pasar este tipo de contratos multimillonarios a mí me resulta muy, muy difícil. Y bueno, ¿esto para los Grizzlies qué supone? Pues bien, yo diría que los Grizzlies deberían estar contentos de esta no selección de Jaren Jackson como All-NBA. Primero porque no tienes ni siquiera la posibilidad de ofrecerle esa barbaridad de 345 millones por 5 años. Creo que tampoco lo hubieran hecho, pero digamos que facilita mucho las negociaciones, porque si el punto de partida de la negociación es Jaren Jackson o su agente pidiendo ese máximo y los Grizzlies ofreciendo pues lo mínimo, que serían en ese caso 214 millones, pues puede haber bastante tensión en esa negociación y al final puedes llegar a un acuerdo, pero tal vez Jaren Jackson puede quedar molesto de decir, ostras, me podríais ofrecer más y no quisisteis hacerlo. En cambio, en la situación actual se simplifican mucho las cosas, porque los Grizzlies le van a ofrecer el máximo que le pueden ofrecer, ese contrato de 200 millones por 4 años. Y entonces me imagino que Jaren Jackson lo aceptará y no tendrá ningún motivo para sentir rencor ni nada por el estilo hacia los Grizzlies. Y bueno, nada más, con esto ya concluyo este episodio. Espero que os haya gustado el análisis y, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Os animo a suscribiros al canal para no perderos absolutamente nada y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!